Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Bienvenido también. Hola Amalia, hola Mavi, hola amigas y amigos. Vamos a comenzar noticias de último momento con varias cosas, Amalia. Hay un avasallamiento nuevamente en un predio en la provincia de Guarayos de Santa Cruz. Vamos a dar el resultado y sorpresivo de la votación por los vicepresidenciables en Bolivia, y también vamos a estar hablando de un hecho, caramba, que llamó la atención, que han descubierto a 5 implicados en una especie de contrabando de equipos electrónicos a través de los vuelos de BOA a Mali. Bueno, boa. Punto suspensivo, ¿no, Cacho? Toneladas de droga a España, ahora controlan la droga, pero bueno, contrabando de todo, en galletitas. Bueno, empecemos vamos por los resultados, ¿qué te parece? Perfecto. Dijiste sorpresivo. Pues no me parece tan sorpresivo. En este segundo grupo estaban compitiendo 3 candidatos a la vicepresidencia. Estamos midiendo la simpatía que cada uno de ellos pueda despertar. Edman Lara, conocido como el Capitán Lara, Juan Pablo Velasco, el candidato de Tuto Quiroga, y Milan Berna, el candidato de el oficialismo que acompaña a Eduardo del Castillo. Bueno, y en la víspera estaba ganando el Capitán Lara, pero de repente hay una subida estrepitosa del segundo. ¿Y gana quién, Cacho? Gana Juan Pablo Velasco, que es el candidato a la vicepresidencia de la Alianza Libre, que es el acompañante de Tuto Quiroga, y ahora se ubica en el primer lugar con el 60% de las 1.764 participaciones que hemos tenido en 2 días pasados. Así que él se alza con la victoria, si vale el término, con un 60%, dejando al capitán Edman Lara del PDC, acompañante de Rodrigo Paz Pereira, con un 38%. Al final, y lejos, 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 se ubica Milán Berna, que es el acompañante de Eduardo del Castillo, ambos candidatos del MAS y PSP, con apenas el 2%. El 2% no se movió. Lo que se movió entre la víspera y hoy es precisamente los resultados de Juan Pablo Velasco. Estaban casi empatados, pero estaba ganando el Capitán Lara, y de repente hay un vuelco en la votación y que convierte a Velasco en ganador con un porcentaje bastante alto, 60% versus 38%. Es una distancia contundente, no hay nada más que discutir.
Entonces clasifica Velasco a la ronda final. En la ronda final tenemos a quienes, Cacho. Bueno, clasificando, Juan Pablo Velasco se va a medir ahora con José Luis Lupo, que ganó la primera ronda, y también incorporaríamos a Amalia a 12 candidatos a la vicepresidencia de esta ronda final. Tenía que ser un grupo de 3, pero Johnny Fernández de la Alianza La Fuerza del Pueblo hasta ahora no ha sustituido a su candidato a la vicepresidencia. Por tanto, quedarían en la ronda final Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre, José Luis Lupo de la Alianza Unidad, Juan Carlos Medrano de APB Súmate, de Manfred Reyes Villa como candidato a la presidencia, y Mariana Prado, que es la candidata a la vicepresidencia de la Alianza Popular, que está junto con Andrónico Rodríguez. ¿No te parece una coincidencia extraordinaria? Porque son las 4 agrupaciones que en las encuestas están encabezando la preferencia popular. Está el vicepresidente de Samuel Doria Medina, el vicepresidente de Tuto, el vicepresidente de Manfred y la vicepresidenta de Andrónico Rodríguez. Bueno, los 4 se miden. Sí. Los 4 se miden a partir de ahora. Así es, así que amigas y amigos, por favor voten, participen. A partir de este momento la votación se va a extender este viernes y este sábado, y el domingo vamos a dar los resultados finales. Especialmente con ese redoble de tambores. Cachito, por favor, otra vez ese redoble que sonó muy bien. Gracias, Amalia. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hacer un pequeño corte, este anuncio que siempre me parece valioso, en la voz de Cacho Herrera. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Uno de los problemas gravísimos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno son los grupos armados. Y no solo le estoy hablando de Chapare, le estoy hablando de Santa Cruz, le estoy hablando de Beni y de otros departamentos donde grupos llamados de avasalladores, pero en realidad son grupos semiguerrilleros, ¿no? A punta de fusil, toman haciendas que están en plena producción. Dejan que el empresario gaste su plata y plante hectáreas y hectáreas de soya, de sorgo, de maíz, de trigo, y cuando la producción está viento en popa, entran en camionetas, lanzan disparos al aire, empujan, toman rehenes, en fin. ¿Sabe? Está pasando con mucha frecuencia. La CAO ha denunciado a través de su representante que en lo que va del año se han producido 163 avasallamientos armados. Imagínate, Amalia, 163, ¿no? O sea, prácticamente uno cada 2 días en lo que va del año. Esta mañana, Amalia, Jaime Hernández, que es el gerente de ANAPO, de la institución que agrupa a los productores de oleaginosas y de trigo, ha señalado que han encontrado documentación de los interculturales, que son igual avasalladores, son lo mismo. Han encontrado documentos de unas asambleas que habían tenido en las últimas horas, donde se fijan como meta el avasallar 70,000 hectáreas en el norte integrado de Santa Cruz. Y por tanto ya han tomado Las Londras hace prácticamente 3 años, Santagro, que es una propiedad que está colindante con Las Londras, y Santa Rita por 5ª vez, que también pertenece a esa área. Es grave lo que está ocurriendo porque es a punta de bala, son encapuchados, se conocen a los cabecillas. Se habla, Amalia, empezando del presidente del Estado, Luis Arce, del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de un senador del MAS, como los principales responsables de proteger estas actividades ilegales, ilícitas, delincuenciales, como son los avasallamientos. La hacienda Santa Rita, que está en Guaybayos, ha sido el blanco preferido de los avasalladores. Está tomada en este momento, y aunque hay órdenes judiciales para despejar, para sacar a los avasalladores, la policía
no se anima. Otra de las haciendas anteriormente, unas semanas previas a la toma por quinta vez de Santa Rita, ha sido la zona Pozo del Tigre, según denuncia de ANAPO. Lo interesante de todo esto es que en junio, después de 3 años y 8 meses, ha empezado finalmente el proceso judicial penal a propósito de la toma de la hacienda Las Londras, donde cayeron como rehenes periodistas, trabajadores, los propietarios, en fin, había una veintena de secuestrados, también por grupos armados. Los grupos armados o los cabecillas de este grupo fueron plenamente identificados, estuvieron unos días detenidos y bueno, resulta que empieza el proceso, no hay un solo detenido. Hay 5 procesados nada más, pesan sobre los 5 órdenes de aprehensión. A través de un memorial dicen, nos vamos a presentar, pero levanten las órdenes de aprehensión, es decir, poniendo exigencias. Lo interesante de este caso es que hay un policía que se presentó como testigo y también la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. En ambos casos las declaraciones coinciden en un punto. La Asociación de Periodistas, por ejemplo, dijo que había contratado un abogado, pero que el abogado más le hacía caso al gobierno que a los intereses de los periodistas que habían sido tomados de rehenes. Es decir, el gobierno hasta el final sigue protegiendo a los avasalladores. Parecería que las tomas de tierra y estos grupos armados se han alimentado de los intereses del propio gobierno y que funcionan gracias a la protección del gobierno. Eso explica la inactividad de la policía, o cuando mandan policías, mandan tan pocos policías que los avasalladores los corretean y a veces los golpean y los toman también de rehenes. Entonces, aquí hay una acusación grave. Estas pocas audiencias, en el caso Las Londras, ya están apuntando al principal responsable. Así es, Amalia, te quiero leer lo que ha señalado la esposa del propietario de la hacienda Santa Rita, que fue avasallada por quinta vez en las últimas horas. Se llama Melissa Barba y dijo anoche entre sollozos en un contacto con la red Unitel, tenemos una guerrilla apoyada por el gobierno. Dijo, tenemos una guerrilla apoyada por el gobierno porque actúan con armas, encapuchados. Por ejemplo, hicieron una zanja, Amalia, para los propietarios de la hacienda para evitar que ingresen los avasalladores y construyeron un puente, así a la mala, pero hicieron un puente y por ahí hicieron el último avasallamiento. Y en esta idea que tiene esta señora que dice tenemos una guerrilla apoyada por el gobierno, ha mencionado anoche a Luis Arce, a Eduardo del Castillo y a este senador arcista, representante de los interculturales, Esteban Alavi Canaviri. Así que ahí están, digamos, de alguna manera, esta denuncia fuerte de esta señora que seguramente tiene que ser investigado, pero como te dije al principio, es una rutina, va la policía, los desaloja, no hay ni un detenido, sale la policía del predio, vuelven los avasalladores, vuelve la policía, están jugando al gato y al ratón. Ojalá fuera solo eso, sino que entran, irrumpen ejerciendo una tremenda violencia. Los propietarios han sido golpeados, amenazados, pero además destruyen todo, Cacho, ¿no? Y se apropian de la producción, de la cosecha. Son miles de dólares que los empresarios agroindustriales están perdiendo a consecuencia de eso. Por eso el grito desesperado de la ANAPO, de la CAO, de la empresa privada, es tener garantías jurídicas. Esto quiere decir que tú tienes una propiedad, el Estado tiene la obligación de protegerla. Sí, sí, Amalia. Bueno, cerramos este tema y pasamos a otro, Amalia, que está en la agenda, que tiene que ver con lo que se ha encontrado en los vuelos de BOA, contrabando de equipos electrónicos cambiados en los aeropuertos por galletas. Contame la historia, contame.
Bueno, resulta que ayer se informó de parte de Nabol y de la Gerencia General de BOA que al menos 3 funcionarios de la línea aérea estatal, un conductor de una furgoneta y un empresario han sido implicados en el tráfico, en el contrabando de equipos electrónicos. Estamos hablando de laptops, de chips, de celulares de alta gama, todos traídos en vuelos de Miami, sobre todo un vuelo de Miami detectado hacia Santa Cruz y luego a La Paz. Llega la carga, porque fueron embalados en unas cajas de baterías de litio, llega a Bolivia y es cambiada esta carga ilícita de contrabando por otra carga que tenía exactamente el mismo peso, pero galletas. Galletas para que de alguna manera disimulen, y estaba todo planificado porque la guía era para la llegada de galletas, no era para la llegada de equipos electrónicos. Bueno, fueron descubiertos el nuevo gerente de BOA, que parece que es una persona que no quiere que la corrupción se siga manteniendo en esta institución. Dijo, estos señores son miembros de una organización criminal. Esto no son ellos nada más. Aquí hay más implicados y además esto tiene conexiones internacionales. Bueno, lo sometieron a medidas cautelares porque esto ocurrió el jueves, los toman rápidamente sus declaraciones a las audiencias de medidas cautelares y no sabes qué amar. Un juez determina que los miembros de esta organización criminal tienen derecho a detención domiciliaria. O sea que están ahorita todos en sus casas detenidos porque para ellos que han cometido esto, que me imagino deben ser de varios vuelos, solamente tienen ahora derecho a estar retenidos en sus casas. Al igual que los conspiradores que intentaban el golpe judicial, es una acusación muy grave, muy tremenda, todos en sus casas. Se enferman, van al hospital, van a la clínica privada. Es una belleza. Los opositores no, todos en cana, todos en cana. Cacho, hay otro proceso sobre el fondo indígena. ¿Sabes? Han pasado, me parece, 10 años desde que se descubrió un desfalco de 100 millones de dólares en el fondo indígena. Bueno, te voy a contar los detalles en el próximo sector porque ahora viene este anuncio. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. El desfalco al fondo indígena fue tal vez el caso de corrupción más grande durante el gobierno de Evo Morales. 10 años después, finalmente, la Fiscalía presenta su acusación. Recién va a empezar el proceso. Hay una acusación contra 15 personas, son todos masistas, encabezados por la que fue ministra y directora, cabeza del Fondo Indígena, la señora Achacoyo. Llama la atención que no haya una acusación contra el actual presidente Arce, porque por entonces era el ministro de Finanzas y por lo tanto la cabeza del sector del Fondo Indígena. El Fondo Indígena dependía del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas era parte del directorio de los que decidían la toma de decisiones, ¿no? Está excluido, bueno, ni se lo menciona. Estamos hablando de un desfalco de 100 millones de dólares en 152 proyectos que eran fantasmas. Estamos hablando del enriquecimiento ilícito de un centenar de dirigentes sindicales que recibían estos proyectos, sabían que no necesitaban ejecutarlos, recibían el dinero y eso era todo. Hay una dirigente, una de ellas que encabezó inclusive la marcha del TIMNIS y que luego se pasó al bando del oficialismo. Y se pasó porque presentó un proyecto y en cosa de minutos recibió 3 millones de dólares. Una dirigente del TIMNIS, ¿no? Que había vivido toda su existencia en la más profunda pobreza, de repente se pasa al oficialismo, presenta unos proyectos, 3 millones de dólares, de los cuales no ha respondido. Y bueno, finalmente se ha iniciado
este proceso que, bueno, podría durar otros 10 años. Amalia, es muy repentino este comienzo, esta reanudación del caso del Fondo Indígena a poco tiempo de que el gobierno deje sus funciones, ¿no? Y con este matiz que tú haces mención, que es importante, y el que no se procese, por ejemplo, al presidente del Estado, a Luis Arce, que en ese momento era la cabeza del directorio del Fondo Indígena cuando era ministro de Hacienda. Entonces se da cuenta ahí de que están queriendo como que enjuagar las cosas para liberarlo de cualquier proceso y que solamente caiga Nemesia Chacollo y funcionarios de segundo o tercer nivel del Fondo Indígena, me imagino también del INRA de ese momento. ¿Te acuerdas que se habló de un INRA paralelo que hacían las cosas ahí de manera dolosa, de manera delictiva? A mí la sensación que me da, Amalia, todo esto, es que como que están ya en la recta final, están prácticamente a 4 meses de dejar el gobierno y están queriendo lavarse las cosas, enjuagarlas y salir indemnes de cualquier proceso judicial. Y al mismo tiempo, Amalia, hay gente que está queriendo, me imagino, tener lo que se pueda, ¿no? Con este tema de BOA, con este tema de los avasallamientos, con esta insistencia en los contratos de litio, ¿no? Da esta sensación, Amalia, no sé qué tú pensarás. Mm. Lo de los avasallamientos, además, creo que tiene un fin electoral, ¿no? De llevar gente que no es de la zona, los interculturales, que entran a Guarayos para modificar el resultado electoral, también tiene ese propósito, ¿no? Al margen de adueñarse de las tierras y dejarle un tremendo problema al próximo gobierno. Lo del fondo indígena, rectifico, el fondo indígena no dependía del Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas era el presidente del directorio. El fondo indígena dependía del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Cómo se llamaba el ministerio? Se llama todavía. Sí. Desarrollo rural y tierras. Cuya ministra era Nemesia Chacoy, ¿verdad? 10 años después es impresionante, ni un detenido, ¿no? Ni un detenido. 100 millones de dólares, 100 millones de dólares en juego. Tengo otro caso, te decía Cacho, con una cifra aún más abultada. No son 100 millones, son 1.000 millones. ¡Wow! Se trata de la gestora. Recordarás que en ediciones anteriores habíamos mencionado que como resultado de un informe del gerente de la gestora, se sabe ahora que el 51% del dinero de los jubilados se ha destinado, se ha entregado a la banca. El argumento de quienes administran el dinero de los jubilados a través de la gestora es que son inversiones seguras, porque son bancos de AAA, es decir, con muchas garantías, en fin, y que es una inversión segura. Se supone que tú entregas la plata y el banco te tiene que, es como un préstamo, es una inversión, te tendrá que dar algún rédito, te tendrá que dar algún interés, ¿no? Bueno, ese era un dato que lo tenemos ahí. Más del 50%, más de la mitad de la plata de los jubilados se la ha entregado a la banca privada, a la banca de nuestro país, todos los bancos. Hay un dato adicional, otro informe del mismo gerente de la gestora. Alguien le preguntó, y esta fue la respuesta: ¿cuánto dinero le entregaron al Banco Fácil y cuándo lo van a recuperar? Bueno, el Banco Fácil, se supone, también era AAA, pues, Cachito, amigo que Claro. nos escucha. Y se cayó, ¿verdad? Y se cayó. Bueno, la gestora había invertido 10.000 millones de bolivianos, Cacho. Estaba contando los ceros, son 10 ceros, ¿no? Son 10 ceros. Es una cantidad que no entra en la cabeza. 10.000. La simplifiqué al cambio oficial, son más de 1.400 millones de dólares, pero escucha, 1.400 millones de dólares, no 1 millón, 1.400 millones de dólares,
que la gestora le entregó al Banco Fácil, con el, con el argumento este de que es triple A y se cayó con las as en las cabezas, ¿no? Entonces, esta plata que no es del gobierno, que no es de los impuestos, que esta plata que es de los jubilados y que la está administrando porque así lo decidió el gobierno, ¿cuándo lo van a recuperar? Y dice, bueno, la vamos a recuperar en 8 años, en 2033 vamos a recuperar. ¿Cree usted de dónde van a recuperar? De un banco que está cerrado, que no tiene ni una oficina. ¿A quién le van a ir a reclamar los 1.000 millones de la plata de los jubilados? Yo creo que este es otro de los grandes escándalos, Cacho, de los grandes escándalos. Tremendo, Amalia, pero sobre todo porque ahí está de alguna manera en juego los ahorros de tanta gente jubilada que lo que hace durante toda su vida económicamente productiva es ahorrar y ahorrar cada mes, les descuentan o hacen su depósito de manera independiente y resulta que de un momento a otro esa cantidad enorme de dinero desaparece y no hay en este momento una garantía de que puedan recuperar, porque la mayoría de los ejecutivos también se han sometido a juicios abreviados, han conseguido penas menores, prácticamente están todos afuera. Uno de ellos falleció estando preso en la cárcel de Palmasola, o sea que tampoco hay, digamos, responsabilidad de los ejecutivos del Banco Fácil. El interventor del Banco Fácil, Amalia, ¿te acuerdas? Cayó en un alto piso en Santa Cruz. Muchos dicen que lo suicidaron, entonces, caramba, esto es, realmente es preocupante, Amalia, porque son 1.400 millones de dólares que no se sabe cómo se van a recuperar. El de la gestora dice que va a recuperar. Claro, el de la gestora ya no estará. El 2033, quién sabe dónde estará. Le deja otro bultito al próximo gobierno. Ya vemos varios bultitos que va a recibir el próximo gobierno. Bueno, cambiemos de tema, Cacho. ¿Qué queda en la agenda? Un apuntillo que no es menor, Amalia, y tiene que ver con el sarampión, si me permites. Hemos cruzado la barrera de los 100 casos confirmados. Hay 104 casos ya confirmados, de esos 87 en Santa Cruz, y hay casos en La Paz, en Potosí, en Oruro, en Beni y en Chuquisaca. Y esta mañana temprano las autoridades de educación han decidido prolongar por una semana más la vacación escolar en Santa Cruz. Hay un esfuerzo ahí entre los tres niveles del Estado, alcaldías, gobernaciones y el gobierno central, para la vacunación. Ojalá, la verdad, les dé resultado, porque si no, esto es preocupante porque es una enfermedad altamente contagiosa. Varicela y sarampión. Conversé con un médico a propósito de esto, un médico especialista en este tipo de infecciones y sostiene una teoría interesante. Cuando llegó el COVID, hubo una corriente antivacunas, no sé si te acuerdas, que tenía un gran peso, eh, que peleaban contra las vacunas, que las vacunas eran del imperialismo, que las vacunas esto y lo otro, que no había que vacunarse, que los aymaras comían chuño y eran inmunes a cualquier tipo de... Bueno, la gente se moría en las calles, en las colas de los hospitales, la gente moría por donde sea, en las aceras, y sin embargo la campaña antivacunas fue muy intensa y tuvo muchísimos seguidores. No había forma de convencerlos de que era mejor correr el riesgo con las vacunas que no vacunarse. Bueno, a consecuencia de esta vacuna, el COVID, pero quedó la militancia antivacunas y parece que este es el resultado, ¿no? La gente, especialmente en el campo, no hizo vacunar a los chicos contra la varicela, contra el sarampión, y aquí están los resultados. Así es, Amalia. Bueno, estamos llegando al final. Les reiteramos, amigas y amigos, que tienen que votar, por favor. Están en carrera los candidatos a la vicepresidencia: José Luis Lupo, de la Alianza Unidad; Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre; Mariana Prado, de la Alianza Popular; y Juan Carlos Medrano, de APB Súmate,
que es el candidato que acompaña a Manfred Reyes Villar. Voten este viernes y este sábado, y el domingo estaremos dando los resultados finales. Cacho, será entonces hasta el domingo. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Esto es Cabildeo Digital.